Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por estar como cada semana aquí en Motivación TV con tu amigo Álvaro Patricio. Mira, hoy vamos a platicar de un tema que inclusive por el título ha generado mucho interés y eso la verdad me da mucho gusto. El tema del cual vamos a platicar el día de hoy se llama "Las heridas se cosen con las agujas del reloj". Las heridas se cosen con las agujas del reloj. Yo te quiero decir que yo ya tengo aquí mi reloj ya preparado. Y dentro de este reloj, bueno, pues precisamente ya están aquí las agujas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Las heridas se cosen a través de las agujas del reloj. Y vamos a ver de qué se trata precisamente esto de las heridas. Mira, yo te quiero comentar que de las heridas a las cuales nos vamos a referir el día de hoy son las heridas emocionales. Esas heridas que, pues al final de cuentas todos tenemos, esas heridas que han ido surgiendo con el paso de nuestra vida y de las cuales en muchas ocasiones, las más de las veces, desafortunadamente, no somos conscientes de ellas. Y vamos por la vida con una serie de situaciones dentro de nosotros, una serie de experiencias, una serie de acontecimientos, y en muchas ocasiones no sabemos ni siquiera por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo. No sabemos por qué nos comportamos como nos comportamos. No sabemos por qué somos como somos. Y vamos por la vida así, y de repente algo surge dentro de nosotros, pero ese algo generalmente surge a través del dolor. Un dolor interno que no sabemos por qué está ahí, no sabemos qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros, pero nos tiene mal, nos pone mal. Y en pocas ocasiones nos damos cuenta que ese malestar interno tiene que ver precisamente con una herida que traemos, no sabemos desde cuándo. Sin embargo, ahí está, heridas emocionales. ¿Qué es una herida emocional? Una herida emocional es un acontecimiento de vida que provoca una emoción intensa, pero esa emoción tiene que ver con dolor, con rabia, con tristeza, con miedo, con pánico, con desesperación, con desilusión. Es algo que nos pone internamente mal, pero que además, a pesar de que puede suceder cualquiera de estas situaciones o varias de ellas al mismo tiempo, no las sabemos gestionar, no sabemos qué cauce darle, no sabemos qué dirección darle a eso que está surgiendo dentro de nosotros. Yo siempre he dicho que es muy difícil, si no estamos acostumbrados y si no nos preparamos para ello, es muy difícil tratar de nombrar una emoción. Generalmente decimos que estamos mal. ¿Por qué? No sabemos. ¿Cómo se llama ese mal? Pues a veces ni sabemos. A lo mejor nada más decimos que estamos enojados, que tenemos ira, que estamos molestos. No sabemos en qué grado de intensidad podemos nombrar eso que estamos sintiendo internamente. Entonces, fíjate qué interesante es esta definición de herida emocional. Acontecimiento de vida que provoca una emoción intensa y que nos lleva al dolor, a la rabia, a la tristeza, al miedo, al pánico, a la desesperación, a la desilusión, pero que además no sabemos gestionar, es decir, no sabemos qué hacer con ellas. Mira, es indudable que una herida emocional, créemelo, que no se va a curar a través de una curita. Normalmente cuando tenemos una herida física, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues normalmente lo que hacemos es de que nos ponemos una curita y a través de esa curita sabemos que ahí tenemos una herida y a través de esta curita decimos que nos vamos a sanar. Y andamos por la vida con todas esas heridas físicas, andamos por la vida con nuestras curitas. Pero ¿qué crees? Que la herida emocional
no se va a curar con una curita nada más. Podemos, eso sí, ponerle una curita o una cinta, pero al final de cuentas lo único que estamos haciendo es tapándola, cubriéndola, pero no la estamos sanando. Y podemos andar por la vida diciendo, ¿qué tienes? No, no tengo nada. ¿Cómo te sientes? Me siento bien o me siento medio mal, pero la vida va a pasar. Y entonces vamos poniendo curitas, curitas y curitas encima de esa herida interna que estamos teniendo y no sabemos realmente qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Por lo tanto, las heridas físicas nos hacen una cicatriz en donde en la piel. Y entonces podemos poner la curita y dejamos que pase el tiempo y poco a poco empieza a sanar, empieza a cerrar y nos deja una cicatriz en la piel. Pero ¿qué pasa con las heridas emocionales? Con las heridas emocionales, la cicatriz sí, por supuesto, nos la deja, pero nos la deja una vez que ya cerró la herida. Pero ¿cuánto tiempo tarda en cerrar? Y pueden pasar años y la herida no cierra. Y ahí está. Y ante cualquier estímulo externo inmediatamente surge nuevamente el dolor, la rabia, la ira, la desilusión, la desesperación, el pánico, toda la tristeza, todo lo que hablábamos hace un momento. Y entonces lo volvemos a tocar, lo volvemos a sentir y entonces cuando nos damos cuenta que esa herida ahí está abierta todavía, no ha cicatrizado. Y en un momento dado, mientras esa herida está abierta, ¿cómo se manifiesta y cómo nos podemos dar cuenta de esa herida que tenemos? Pues de muchas formas, pero puede ser a través de nuestras palabras, puede ser a través de nuestros pensamientos, puede ser a través de nuestras actitudes. Y en cualquiera de estos casos, ya sea pensamientos, palabras, actitudes, conductas, comportamientos, cómo reaccionamos ante determinada situación, cualquiera de esos casos son actitudes, palabras, pensamientos de tipo neurótico, autodestructivo e interdestructivas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de autodestructivo es porque nosotros mismos nos estamos hiriendo nuevamente al estar tocando esa herida que tenemos internamente. Pero además también son interdestructivas. ¿Por qué? Porque esa herida que tenemos cada uno de nosotros va a repercutir en nuestras relaciones y por lo tanto esas conductas que yo voy a tener, esos pensamientos, esas palabras que yo voy a exponer y expresar dentro de una relación, sea esta de pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con cualquiera otra de las personas con las que estamos interactuando, necesariamente nos va a llevar a enfrentarnos a través de esas palabras, a través de esos pensamientos, a través de esas conductas, de esas actitudes, y entonces se convierten esas relaciones en interdestructivas. Y a lo mejor lo más fácil es decir, así soy yo y no puedo cambiar. Tú sabías desde un principio que yo era así, tú sabías que yo era enojón, tú sabías que yo respondía, tú sabías que yo de todo me enojaba, tú sabías que, en fin. Y entonces convertimos a nuestras relaciones en interdestructivas al mismo tiempo de ser autodestructivas, porque sin saberlo tal vez nos estamos también molestando a nosotros mismos y por supuesto son actitudes, palabras, pensamientos, conductas de tipo neurótico. Nos está provocando daño y estamos provocando daño en nuestro alrededor. Y esto no es otra cosa más que un dolor ligado a nuestro pasado y que lo estamos trayendo constantemente al presente. Y eso es precisamente lo que tal vez tú ya hayas escuchado hablar, el niño interior herido. Ese niño interior que cada uno de nosotros traemos, ese niño interno que cada uno de nosotros venimos acompañando prácticamente desde que nacimos, y que muchas de las heridas a lo mejor nada más les hemos puesto curita, esta bandita, simple y sencillamente como para tratar de tapar aquello que nos pasó, si es que sabemos qué fue lo que nos pasó, porque en muchas ocasiones ni siquiera sabemos qué fue lo que sucedió y ni siquiera le podemos poner el curita o la bandita. Mira, fíjate que en una ocasión un perrito es atropellado por un auto y dos jóvenes amigos que iban
caminando por ahí, se percatan del accidente e inmediatamente corren a auxiliar al perrito. Y uno de ellos llega, se agacha, trata de levantar al perrito pues para llevarlo a un veterinario, y el perrito inmediatamente lo muerde. Y entonces el muchacho inmediatamente lo vuelve a soltar al perro y dice: perro desagradecido, todavía que lo estoy tratando de ayudar para llevarlo al veterinario y no se deja. Y entonces el otro amigo le dice: no te equivoques, el perro no es de que sea desagradecido, lo que pasa es que te mordió porque está herido. Y esta es una reflexión que cuando yo la escuché dije: a ver, sí es cierto, y nosotros actuamos en forma igual. ¿Por qué? Porque cuando estamos heridos, ¿cómo reaccionamos? Cuando estamos heridos, ¿cómo pensamos de la otra persona? Cuando estamos heridos, ¿qué palabras le estamos mandando también a la otra persona? Cuando nos sentimos heridos, ¿cómo reaccionamos ante las otras personas o ante nosotros mismos también? Y no es de que seamos desagradecidos, no es de que vayamos directamente sobre las otras personas. Lo único que está pasando es de que internamente estamos heridos, y es la forma en donde actuamos ante los demás. Fíjate qué importante cómo a través de esta reflexión, que es una reflexión, por cierto, del señor Jorge Bucay, es una persona a la cual yo admiro mucho, porque cómo a través de sus cuentos, de sus fábulas, nos hace entrar en razón y nos hace cómo nos podemos comparar nosotros con eso, y entonces darnos cuenta que todas estas heridas que tratamos de cubrir con un curita, realmente no es necesario este curita. Lo que tenemos que hacer es quitar ese curita, ¿sí? Y una vez que lo quitamos, entrar de lleno, como vamos a ver más adelante, para ver de qué se trata la herida que yo traigo, y no nada más a través del curita que yo estoy manteniendo dentro de mi frente o en cualquier parte del cuerpo. Yo en alguna ocasión, en otro de los temas, recuerdo que te decía: a ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos heridos, haz de cuenta que nos toman una radiografía de cuerpo entero y nos podemos abrir así, y vamos a ver en nuestra radiografía que somos simple y sencillamente un rompecabezas, y que estamos partidos de muchas piezas. A lo mejor las piezas están unidas, pero al final de cuentas somos un rompecabezas. ¿Qué pasa si no sabemos qué hacer con esas heridas? ¿Qué pasa si no sabemos gestionarlas, trabajarlas con el objetivo de sanarlas poco a poco? Bueno, lo que sucede es de que con cada recuerdo que tengamos de esa situación, o simple y sencillamente con cada activación, porque a lo mejor no hay un recuerdo si ni siquiera me acuerdo si esto sucedió cuando yo tenía 1 año, 2 años, 3 años, o sucedió hace 5 años, pero no me acuerdo qué fue lo que sucedió. A lo mejor no le di tanta importancia, pero sí afectó internamente. Con cada recuerdo que tenga yo de ese aspecto, sí, de esa herida, la estoy volviendo a tocar. Y entonces al volverla a tocar, obviamente estoy sintiendo una amenaza, y esa amenaza hace que se reencienda la emoción, aquella emoción que yo tuve, ya sea que haya sido de dolor, de pánico, de ira, de desesperanza, de desilusión, la que haya sido, se vuelve a surgir, pero en forma amplificada. Y entonces cuando se amplifica de esa forma la emoción, ¿qué crees? La herida se profundiza más. Y entonces en lugar de sanarla, estoy haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la estoy haciendo todavía más profunda. ¿Y qué pasa cuando hago más profunda una herida? Que llega un momento en donde las heridas pesan. Y vamos por la vida con todas nuestras heridas, esas que tenemos, vamos por la vida, pero cada vez nos sentimos más pesados emocionalmente. Entonces, eso no nos permite transitar por la vida en forma adecuada. ¿Por qué? Por el peso emocional que estamos trayendo cada uno de nosotros. Y lo peor de todo es de que a pesar de que las heridas están pesando, nos acostumbramos a cargarlas. Y entonces vamos con todo, ya traemos un peso físico y adicionalmente traemos un peso emocional, y vamos por la vida ya acostumbrados con ambos pesos, tanto el físico como el emocional. Hemos hablado en otras ocasiones de estas heridas que tenemos cada uno de nosotros y que generalmente las tapamos con una bandita o con un curita.
Y tú sabes perfectamente que me gustan mucho los acrósticos y lo repetí creo que hace 8 días o hace 15 días que hablamos precisamente de las heridas, en donde si tú pones el acróstico de heridas, la H significa humillación, la E escepticismo, la R rechazo, la I indiferencia, la D deslealtad y la A abandono. Te las repito rápidamente: H humillación, E escepticismo, R rechazo, I indiferencia, D deslealtad y la A abandono. ¿Y la S? ¿Qué significa la S? Bueno, pues significa sanar, significa sanación. ¿Esto qué quiere decir? Y no me canso de repetirlo, y perdóname que sea tan repetitivo y que hace poco lo dijimos también, pero creo que vale la pena hacer conciencia sobre esto. Dentro de la palabra heridas ya vimos lo que significa cada letra, y la S es sanación, es decir, dentro de las heridas está nuestra sanación. De hecho, Alejandro Jodorowsky dice: las heridas emocionales tienen dentro de sí su propia sanación. ¿Por qué? Porque son puertas que nos abren la conciencia. Fabulosa frase. ¿Por qué? Porque cada herida, cuando nos vamos dando cuenta de esa herida que tenemos, implica que tomamos conciencia de la herida, nos estamos dando cuenta que tenemos una herida de rechazo, de abandono, de escepticismo, de deslealtad, de humillación, de escepticismo, de indiferencia, la que sea. Nos damos cuenta, en ese momento estamos tomando conciencia, nos hacemos conscientes que tenemos esa herida, y a partir de ahorita es mi responsabilidad. ¿Qué voy a hacer yo con esa herida? ¿La voy a dejar y nada más me voy a poner un curita para que ahí esté y voy a seguir vagando por la vida? Y cada vez que me pregunten: oye, ¿qué te pasó aquí? Ah, ¿qué crees? ¿Qué crees que me pasó en la vida? Tuve un rechazo, tuve una desilusión, tuve una deslealtad, tuve una humillación, tuve lo que tú quieras. Pero ¿de qué sirve irle contando a la gente si no estoy tomando una acción para poderla sanar desde su raíz, y derivado de eso ir sanando esa relación? Y entonces ahora sí, que salga la cicatriz y que ahí quede, porque al final de cuentas forma parte de mi pasado, o sea, que ahí se quede, sí, pero ya no estarla profundizando más, ni tocándola más para que se profundice, y conforme se vaya profundizando me vaya pesando más y siga yo por la vida, y llega un momento en donde estoy totalmente herido. ¿Por qué? Porque no he tenido la responsabilidad, ni la conciencia, ni el valor de sanar cada una de ellas. Por lo tanto, en heridas ya vimos qué es lo que significa cada letra, y la S implica sanación y está incluida dentro de ellas. ¿Cómo? Pues tal y como se llama el título de la plática del día de hoy: las heridas se cosen con las agujas del reloj. Las heridas se cosen con las agujas del reloj, y que, como te decía, aquí tenemos nuestro reloj y se va cosiendo precisamente con estas agujas que se van moviendo, y que nosotros tenemos la responsabilidad de irlas moviendo. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra vida. ¿Tú cómo las vas moviendo? Bueno, para esto yo te voy a proponer un modelo. Es el modelo TAPA, T-A-P-A, modelo TAPA. Y también velo anotando para que sepas lo que significa cada una de estas letras. Son cuatro aspectos fundamentales que nos van a servir precisamente para sanar las heridas, como a través de las agujas de nuestro reloj. ¿Cuál reloj? El nuestro reloj emocional. Tal vez tú has oído hablar que todos tenemos un reloj biológico. Ese reloj biológico, ¿cómo nos podemos dar cuenta de él? Si tú estás acostumbrado todos los días a despertarte a las 5 de la mañana, aunque sea sábado, domingo, día festivo, en vacaciones, lo que sea, todos los días tu reloj biológico te va a despertar a las 5 de la mañana. Aunque tú te quedes en la cama, no le hace, pero todos los días ese reloj biológico, ese reloj interno te va a despertar a la misma hora. Pero ¿qué pasa con el reloj emocional? Ese reloj interno que cada uno de nosotros tenemos, y conforme lo estamos teniendo, también lo estamos moviendo. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad el irlo moviendo. ¿Y cómo se va moviendo? Pues simple y sencillamente a través del modelo TAPA.
¿Cuál es el objetivo de este modelo TAPA? Fortalecer, fíjate, fortalecer nuestra capacidad para expresar nuestras emociones que hasta ahora han estado bloqueadas. Mira, cuando somos heridos emocionalmente hablando y no sabemos gestionarlo, no sabemos qué hacer con esa experiencia que estamos teniendo, la emoción ahí queda bloqueada. Y queda bloqueada, como lo decíamos hace un rato, y cada vez que yo recuerdo de esa herida que yo tengo, de esa herida emocional que yo tengo, y me estoy dejando el curita a propósito para que recuerdes que estamos hablando de heridas, pero no las físicas, sino las emocionales, pero te las quiero expresar a través del curita o a través de esta bandita que yo me puse aquí. Y me la pongo aquí para que la estés viendo durante toda la plática. Entonces, cuando tenemos esa herida y no la gestionamos, la herida queda, la emoción queda bloqueada. Esa emoción que surgió del dolor, de ira, de enojo, de desesperación, de desilusión, de depresión, lo que tú quieras, simple y sencillamente se queda bloqueada. Pero cuando yo me la vuelvo a tocar o cuando hay un elemento que me hace recordar esa situación que yo viví, aunque no sea consciente de ella, inmediatamente se va a activar esa emoción que quedó bloqueada, se desbloquea, pero se desbloquea en negativo, es decir, se desbloquea para generarme más dolor interno y yo no voy a saber de qué se trata, simplemente el resultado va a ser que me voy a sentir más mal de como me sentía hasta antes de haber recordado eso o de que se haya activado a través de algún estímulo que surgió. ¿Cuáles son esos estímulos? Para poner un ejemplo, tú de repente no sabes, no eres consciente que tienes una herida emocional, vas por la calle caminando y te encuentras o te atraviesas con una persona que se parece a alguien y que inmediatamente te hace sentir mal, nada más porque se pareció, o esa persona trae el mismo olor, ese olor corporal que cada uno de nosotros tenemos, trae el mismo olor de una persona que te hace recordar, y entonces es cuando se desbloquea esa emoción que teníamos bloqueada, y entonces como no la he gestionado, sin querer me remito a aquella ocasión en donde yo sufrí esa herida emocional. Entonces, el objetivo del modelo TAPA es fortalecer nuestra capacidad para expresar nuestras emociones que estaban bloqueadas. Y ese modelo TAPA tiene 4 agujas, precisamente estas de las que estamos hablando. Ese modelo TAPA tiene 4 agujas. Mira, ¿qué es lo que pasa cuando, para ejemplificar más lo de las heridas, lo de las emociones bloqueadas, cuando cada uno de nosotros tenemos una herida, sufrimos de una herida emocional, nuestro reloj se detiene. Entonces, si yo aquí sufrí una herida emocional, mi reloj ahí se detiene. Y ahí va a permanecer hasta en tanto yo no gestione la emoción que me generó aquí. Y a lo mejor aquí, lo estamos viendo, es un color verde, a lo mejor la emoción no fue tan intensa, pero ¿qué pasa si la emoción, si la aguja de mi reloj se empieza a mover y llega a este color, al color rojo? Ah, bueno, pues es una emoción mucho más intensa y corremos el peligro de que se quede bloqueada ahí, que se quede detenida ahí esa emoción. Y entonces, hasta que se inicia el proceso TAPA es cuando nosotros podemos empezar a sanar al desbloquear esta aguja que está aquí. ¿Cuál es la primera aguja dentro del modelo TAPA? Y lo voy a poner aquí, más o menos a la altura del número 3, simple y sencillamente para tener una referencia de nuestro reloj. En el modelo TAPA, la T significa tiempo. Y allí está, en el número 3 aproximadamente, un poquito más abajo, allí está. Dentro del modelo TAPA, la T significa tiempo. ¿En cuántas ocasiones no nos han dicho y aprendimos y se formó una creencia dentro de nosotros que el tiempo lo cura todo? ¿Qué crees? Que no es cierto. Hay situaciones y hay experiencias que claro que sí,
pasa el tiempo y lo va curando y se nos olvida, ya no nos acordamos y por lo tanto la intensidad de la emoción que sufrimos en un momento pues va bajando, va disminuyendo y entonces ahí sí podemos decir que el tiempo lo cura todo. Pero hay heridas emocionales que aún a pesar del tiempo no solo no las cura, sino que se recrudecen, como lo veníamos comentando hace un rato. Y hay que estar conscientes de lo siguiente: las heridas emocionales, créemelo, que no sanan en 3 días. No sanan en 3 días. Estamos acostumbrados a que me duele la cabeza, pues voy y tomo una pastilla y a la media hora ya se me quitó el dolor de cabeza. Me duele alguna parte de mi cuerpo, voy, me tomo una pastilla para el dolor y a los 15, 20 minutos ya estoy como si nada. Pero en las heridas emocionales no pasa eso. No se curan así. Tienen que entrar a un proceso de cicatrización. Pero para que entren a ese proceso de cicatrización, que además es un proceso largo, complejo y además es presencial, y esta es una parte muy importante porque es largo, complejo, pero además es presencial, es decir, yo necesito estar ahí consciente, presente de que estoy sanando y trabajando en esa herida emocional y en ese proceso de cicatrización. Pero para que se lleve a cabo ese proceso de cicatrización, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que tengo una herida emocional, porque si no, pues entonces, ¿qué es lo que voy a cicatrizar? ¿Qué es lo que conjuntamente con lo que voy a hacer, incluyendo el tiempo, sí, por supuesto, pero cómo lo voy a cicatrizar si ni siquiera me estoy dando cuenta de que tengo una herida interna? Y para eso, ¿qué es lo que yo necesito? Para ello, lo que yo necesito, simple y sencillamente, es bucear en mi iceberg personal. ¿Qué significa esto? Cada uno de nosotros, haz de cuenta, y esto es una metáfora, haz de cuenta que somos un iceberg y que lo que sale de la superficie del agua hacia arriba, que es lo que se ve, es lo que nosotros estamos mostrando a todo el mundo. Esa parte del iceberg que se ve es lo que mostramos a todo el mundo. Pero ¿qué crees? Está demostrado que un iceberg, simple y sencillamente, lo que sale de la superficie hacia el exterior, hacia arriba, es nada más el 20% de lo que mide un iceberg. Es decir, nada más un 20% es lo que estamos mostrando al mundo. Lo que está abajo en el agua, lo que está del iceberg abajo en el agua y que no se ve a simple vista, es el 80%. Y en ese 80% es donde están nuestras heridas emocionales. Por lo tanto, necesitamos entrar a bucear para conocer en primer lugar todo mi iceberg. Conocer no nada más la parte que se ve afuera, porque en muchas ocasiones nosotros mismos nada más vemos de nosotros, vemos la parte visible, ese 20% que está encima del nivel del agua. Pero lo que está abajo del nivel del agua no lo vemos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a trabajar este tipo de situaciones en nuestra vida. Entonces, yo necesito entrar a bucear, conocer todo mi iceberg, ver ese 80% para tratar de determinar en qué parte del iceberg está fracturado, en dónde hay una herida, para entonces empezar a sanarla. Y si además voy acompañado de un especialista, de un buzo especialista, que en este caso pues tiene que ser un psicólogo normalmente, si yo voy acompañado de un buzo especialista, mejor, porque él más fácilmente, ese acompañante, me va a detectar en dónde está fracturado mi iceberg, en dónde está la herida de mi iceberg, para entonces ahora sí darme cuenta que ahí hay una herida y que no basta con que le ponga yo un curita, porque imagínate ponerle un curita a un iceberg en la parte de abajo, en donde está lleno de agua. ¿Duraría ese curita? Por supuesto que no, se va a despegar inmediatamente. Entonces, ¿de qué sirvió? Y aunque mira, es más, aunque se quedara pegado, con ponerle el curita no se va a cicatrizar. Por lo tanto, este proceso de cicatrización, por eso yo digo que es largo, es complejo y además debe ser presencial. Nos tenemos que dar cuenta en dónde está esa herida. El objetivo del tiempo, mira, el objetivo del tiempo es el descubrimiento, pero sepáralo, descubrimiento, o sea, quitarle esas capas que le hemos ido poniendo con curitas
Porque a lo mejor yo le pongo un curita y más o menos me siento bien unos días. Me vuelvo a sentir mal, pues vengo y le pongo otro curita. Y entonces encima de cada curita le voy a ir poniendo y poniendo y poniendo más capas. Entonces el objetivo del tiempo, precisamente del trabajo a través del tiempo, el trabajo emocional a través del tiempo, es ir descubriendo, es decir, es ir quitando cada una de las capas que nosotros le hemos ido poniendo. ¿Para qué? Para darnos cuenta de qué fue lo que nos pasó y cuál es la herida que tenemos ahí, qué tan profunda es, qué tan larga es, qué tan grande es, para entonces sí, junto con el buzo acompañante, que es el especialista, ahí sí determinar qué es lo que tenemos que hacer para sanar esa herida. Entonces es un descubrimiento paulatino de la herida para verla, eso es importante, ya la vimos, para sentirla además, porque es interna, entonces necesitamos sentirla y en un momento dado decir, sí, esta herida me ha encabronado. ¿Por qué? Porque la traigo desde hace mucho tiempo y lo único que ha provocado es de que yo esté mal, para aceptarla y además para sanarla. Acuérdate que dentro de heridas la S significa sanar. Entonces ya tenemos que la primera aguja de la cual estamos hablando dentro del proceso tapa es el tiempo, y el tiempo da hacia el 3. Si movemos nosotros nuestra aguja hacia el número 6, para que quede ahí, estamos hablando de esta segunda aguja que es el amor propio. Dentro del modelo tapa, la primera A es amor propio y es este 6, es la segunda aguja. Ya vimos la primera, que es tiempo y que estaba más o menos situada aquí, ¿de acuerdo? Ahorita vemos la segunda, que es la A y es el amor propio y da más o menos en el número 6 dentro del reloj. Mira, tenemos que reconocer a nuestro niño interno, porque es la única forma a través de la cual nosotros vamos a poder activar nuestro amor propio. Y precisamente Jorge Bucay nos habla de reconocer al niño interior, pero al niño interior herido. No nada más se trata de reconocer a nuestro niño interior, se trata de reconocer a nuestro niño interior, pero herido. Y aquí son simple y sencillamente 5 pasos. El primero, conectar con nuestro niño interior herido. Conectar con nuestro niño interior herido y preguntarle 2 preguntas muy fáciles que hacerle a nuestro niño interior herido. ¿Qué necesitas y cómo te puedo ayudar? ¿Alguna vez te has preguntado a ti misma, a ti mismo, qué necesitas? ¿Te has preguntado a ti misma, a ti mismo, cómo te puedo ayudar? Cuando te has sentido mal por X situación, has platicado contigo misma, contigo mismo, y te preguntas qué necesitas y cómo te puedo ayudar. Cuando has tenido algún dolor físico, has platicado con tu dolor y le has preguntado, ¿por qué me dueles? ¿Qué necesito hacer para sanarte? Y no se trata de las creencias antiguas de que, es que si estás hablando solo y estás hablando contigo mismo es de que estás loco. No, se trata de conectar con nuestro niño interior herido precisamente para determinar cuál es la herida que en este momento está surgiendo y está provocando una manifestación de dolor en mí. Ese es el primer paso, conectar con nuestro niño interior herido y hacerle estas 2 preguntas. El segundo paso, aceptar como adulto interior herido, porque obviamente si desde niños nuestro niño interior está herido, obviamente nuestro adulto interior pues también está herido. Por lo tanto, aceptar como adulto interior herido que somos como consecuencia de nuestro niño interior herido. ¿Esto qué quiere decir? Si yo hoy como adulto interior herido me doy cuenta que soy un adulto interior herido y que soy así porque traigo una herida desde hace mucho tiempo y se deriva de mi niño interior herido, bueno, pues yo como lo decía Jodorowsky, estoy haciendo conciencia
para poderla en un momento sanar. Estoy dentro de ese proceso que hablamos hace un rato, que es largo, que es complejo, pero sobre todo que es presencial. Y entonces ve cómo en estos primeros 2 puntos, dentro de este proceso del amor propio, que tiene que ver con la aguja número 2 y que estamos a la altura del número 6, nos estamos dando cuenta y estamos presencialmente haciéndole preguntas a mi niño interior herido, y ahora como adulto interior herido, dándome cuenta que soy así, simple y sencillamente como consecuencia de mi niño interior herido. El 3, tratar al niño interior herido con amor incondicional. Tratar al niño interior herido con amor incondicional, y sobre todo un aspecto muy importante, dándonos permiso de ser esos niños interiores heridos. ¿Para qué? Simple y sencillamente para que nuestro niño interior exprese lo que siente, exprese cómo lo podemos ayudar, exprese qué es lo que necesita de nosotros como adultos interiores heridos. ¿Sí vamos bien? Y fíjate cómo todo este paso también es presencial. El 4, respetar el camino que desea transitar nuestro niño interior herido. Si mi niño interior herido me dice, yo me quiero ir por este camino, respetar, porque al final de cuentas ese niño interior ya trae una gran sabiduría, porque ese niño interior ha vivido con nosotros toda la vida. Ese niño interior sabe cómo debemos de hacer. ¿Has oído hablar tú de la intuición? Claro que sí. Pues es eso, precisamente a través de las preguntas que le estamos haciendo, a través de conectar con nuestro niño interior, nuestro mismo niño interior nos va a decir cuál es el camino que tenemos que tomar. Y a lo mejor ese camino es decir, hasta aquí, ya estoy harto, basta ya de la situación. Situación que a lo mejor hasta antes no habíamos escuchado a nuestro niño interior y no nos habíamos dado cuenta de estas heridas emocionales que traíamos. Y por lo tanto no le hacíamos caso a eso que nos estaba expresando, a eso que nos estaba diciendo nuestro niño interior herido. Entonces es respetar el camino que desea transitar nuestro niño interior, como a través de lo que nos diga nuestra intuición. Mira, la intuición no es otra cosa más que nuestra propia sabiduría que hemos ido acumulando a lo largo de los años, y conforme la hemos ido acumulando, pues vamos adquiriendo mayores herramientas de vida, y esas herramientas son las que nos dicen, haz esto, vete por acá, di esto, actúa de esta forma, detente, hasta aquí, ya basta, toma una decisión. Y es cuando tenemos que empezar a tomar conciencia de ese niño y del camino que debemos de seguir. Y el 5 paso, respetar los tiempos del niño interior herido, sin urgencias. Si hasta ahorita hemos vivido con heridas emocionales por años, no debemos de urgir para que esto se solucione y que sea rapidito. ¿Por qué? Porque entre más profunda es la herida, más trabajo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para sacar eso y al final de cuentas cicatrizar esa herida y entonces continuar con la vida. Entonces, hasta ahorita ya llevamos 2 agujas. La primera, que fue el tiempo y que estaba a la altura del número 3. La segunda, que fue el amor propio y que estaba a la altura del número 6. Ahora vamos con la P. Dentro del modelo TAPA, ya quedamos que la T es tiempo, la primera A es amor propio y la P es paciencia. Paciencia. Esa es la tercera aguja dentro de nuestro reloj. Acuérdate que nuestra plática se llama Las heridas se cosen con las agujas del reloj. Y ya vamos en la tercera, que es la paciencia. Sin embargo, aquí déjame hacer la siguiente aclaración, si tú me lo permites. La paciencia a la que yo me refiero, y yo sé que me están escuchando maestras y maestros, y van a decir, qué bárbaro, qué bruto. Álvaro habla hasta con faltas de ortografía. La paciencia a la que yo me refiero es con ZC, paz, ciencia. No nada más con C, es con Z y con C.
¿Deliberadamente es un error ortográfico? Sí. ¿Pero que es un acierto emocional? También. Y lo estoy diciendo con toda conciencia y con todo conocimiento de causa. Estoy hablando de paciencia. Dentro del modelo TAPA, la P es paciencia, pero con Z, paz, ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Paz, ciencia, no es otra cosa más que conocer la ciencia de la paz. Mira, yo estoy consciente que todas las personas, al menos en coaching, es lo que a mí me dice la gente, anhelo paz en mi vida. Anhelo paz en mi vida. Yo creo que todas las personas anhelamos paz en nuestra vida, ¿o no? Yo hasta ahorita no he escuchado a personas que me digan, es que yo lo que quiero es conflicto en mi vida. A ver, ya ando buscando a ver qué conflictos me aviento el día de hoy, porque es lo que, aunque hay personas que sí son así, hay personas que andan buscando conflictos porque eso los llena de energía internamente, pero imagínate qué tipo de relaciones tienen, primeramente con ellos mismos y por supuesto también con las demás personas. Entonces las personas anhelamos paz en nuestra vida, pero el pasado, mira, yo digo que el pasado, no sé si tú estés de acuerdo, pero yo digo que el pasado es como si tú dices, me voy a aventar este libro y lo empiezas a leer. Lo empiezas a leer y en las primeras páginas hay algún concepto, algún renglón, alguna frase, algo que te llama mucho la atención y que hasta lo vuelves a leer. Bueno, sigues tú leyendo el libro, pero ¿qué crees? Que lo sigues leyendo y de repente te regresas otra vez al inicio. Y vuelves a leer y a releer lo que estaba aquí. Y entonces continúas tú con la lectura de tu libro y ya que vas más o menos a la mitad, otra vez te vuelves a regresar a la primera página o a las primeras páginas de tu libro. Yo esto te lo digo porque yo digo que el pasado con heridas es como un libro que estamos leyendo, en donde vamos avanzando en la vida, pero estamos regresando constantemente a ese momento en donde se provocó la herida. ¿Cómo regresamos? Ya lo decíamos hace un rato, cuando se activa esa herida que estamos teniendo y me hace sentirme más mal, y si ya estaba yo enojado, pues ahora me enojo más y ahora me siento más, ¿y qué tiene? Pues no sé, pero estoy muy enojado, por no decir encabronado, y entonces, oye, pero pues ¿qué onda? Si estabas muy bien hace un ratito, pues quién sabe qué es lo que me pasa, a lo mejor soy bipolar, pero ¿qué? ¿O qué? Y entonces estamos en una guerra constante, en una lucha constante, en un conflicto constante con nosotros mismos y con las demás personas, y no me estoy dando cuenta y no me fijo y no me pregunto ¿por qué estoy teniendo este tipo de actitudes frecuentemente, constantemente, recurrentemente? ¿Por qué estoy teniendo este tipo de reacciones? Si yo me diera cuenta, entonces acudiría, como veíamos en la aguja anterior, acudiría a mi niño interior, me daría cuenta que mi niño interior está herido y entonces yo le hago la pregunta y las dos preguntas que vimos hace un rato, ¿no? Y entonces allí es en donde yo empiezo a tomar conciencia, como decía Jodorowsky, en donde es una puerta que abre nuestra conciencia y podría yo ya tomar la decisión si la sano o no, porque además yo puedo tomar conciencia en donde sí tengo una herida pero no la quiero sanar. ¿Por qué? Porque a lo mejor me conviene estar enojado con la vida y estar enojado con todo el mundo, o hacerles creer que estoy enojado, o hacerles creer que soy una víctima de las circunstancias, que soy una víctima de la vida. ¿No te das cuenta todas las heridas? Y entonces con un mismo curita, mira, aquí tengo una herida, acá tengo otra, y acá tengo otra, y entonces andas pasando el curita por todos lados, porque ese es el síndrome de la víctima, el que las demás personas se den cuenta de todas las heridas que estamos teniendo, y ¿cuál es el trabajo que has hecho? Ya le puse un curita, mira, aquí está mi curita. Y entonces estoy regresando, como te decía yo, a través de mi libro. ¿De qué sirve ir leyendo un libro en donde ya casi voy a acabar y me regreso al principio? Y a lo mejor me regreso al principio y otra vez lo empiezo a hojear y lo empiezo a leer. Y conforme lo voy leyendo, surge algo y otra vez me regreso al principio. Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Por qué? Porque entonces es como un libro en donde estoy regresando constantemente a mis heridas y me estoy regresando al inicio. Aquí la pregunta fundamental, la pregunta despertador es,
¿Deseas tú sanar tus heridas emocionales? Porque si es eso, lo primero que necesitamos es tener paz con uno mismo. Por eso hablo de paz, ciencia. Lo primero que necesito es tener paz conmigo mismo. Para darme cuenta, a ver, espérame, yo hace un rato tenía una herida acá, ahora ya la tengo acá, y a lo mejor al rato la tengo por acá, y a lo mejor después la tengo aquí, ¿no? Entonces, paz conmigo mismo. También necesito tener, mira, la ciencia de la paz o la paciencia es primeramente tener paz conmigo mismo. En segundo lugar, tener paz con las demás personas. Hazle la vida fácil a los demás y te la estarás haciendo fácil a ti mismo y a ti misma. Y en tercer lugar, tener paz con el mundo, tener paz con la vida. Si no le quieres llamar mundo, pues llámale vida, ¿no? Ten paz con la vida. Si de todas maneras anhelamos tener paz con nuestra vida, pues hay que tener paz precisamente con la vida, ¿no? Entonces empiezo por mí, me voy con los otros y después con la vida. Empiezo a tener paz conmigo mismo, paz con las demás personas y paz con la vida. Eso es precisamente la ciencia de la paz. Cuando nosotros aplicamos todo esto de la ciencia de la paz, lo que vamos a lograr es la paciencia. Pero para reforzarlo más, ponlo con Z y con C. Que te digan, qué bruto, estás mal, estás con faltas de ortografía, sí. No le hace. Pero internamente vas a estar bien. Mira, ¿de qué se trata la paciencia? La paciencia con ZC implica cultivar la serenidad, la calma y la tolerancia. Serenidad, calma y tolerancia, porque sí es cierto, hay ocasiones que la paciencia no basta y necesitamos meter la tolerancia. Así tiene que ser. Y a veces la tolerancia es con una persona, a veces la tolerancia es con una actitud, a veces la tolerancia es con algún hecho, es con alguna experiencia, no sé. Y esa tolerancia implica que no me gusta y todo, pero yo sé como parte de todos los recursos que tengo y dentro de ellos está el tolerar, que lo tengo que hacer aunque no esté muy contento, aunque no esté muy a gusto, pero lo tengo que hacer con el objetivo de cultivar mi serenidad, mi calma y derivado de eso llegar a la paz, ciencia. Y por supuesto para esto se requiere que desarrollemos nuestra virtud de la templanza. El tener temple para que a pesar de lo que tenga que suceder, yo continuar sabiendo que voy buscando un beneficio propio y que al tener ese beneficio propio, lo único que estoy haciendo es de que estoy moviendo las agujas de mi reloj con el objetivo de sanar todas las heridas, de tejer, de coser todas las heridas que yo tengo y al coserlas cicatrizar cada una de ellas. ¿Para qué? Para lograr mi sanación y por lo tanto tener esa paz que estoy anhelando en mi vida. Entonces, ya llevamos 3 agujas. La primera aguja que está situada más o menos a la altura en nuestro reloj, está situada más o menos en el número 3, en el modelo tapa, que es el tiempo. La segunda aguja que está situada en el número 6, que es el amor propio, y que ya lo vimos. Y la tercera aguja que está situada en el 9, que es la paz, ciencia. Vamos por la cuarta aguja, que es acción. Esta cuarta aguja de la acción es importantísima, porque lo decíamos hace un rato, tenemos la creencia que el tiempo lo cura todo. Entonces, si yo tengo esa creencia, pues simplemente ya no hago nada, no tomo ninguna acción, pues al final de cuentas el tiempo lo cura todo. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué trabajo en mí? ¿Para qué voy a buscar a un buceador profesional? En este caso, llámese un psicólogo o un terapeuta o un coach, lo que tú quieras, ¿no? ¿Para qué lo hago si el tiempo lo cura todo? ¿Para qué voy a invertir en mí si el tiempo lo cura todo? ¿Para qué me preocupo si el tiempo lo cura todo? No. Tenemos que activarlo a través de nuestro amor propio, como ya vimos, a través del trabajo para lograr la paciencia. Y entonces viene esta cuarta aguja, que es la acción. Y la acción, mira, no es otra cosa más que ayudarte
y en todo caso buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque salvo que tú seas terapeuta, salvo que tú seas psicólogo, psiquiatra, estés relacionado con ciencias de la salud, etcétera, bueno, pues a lo mejor tú mismo lo puedes hacer, pero no todo se le va a dejar al tiempo, no todo se le va a dejar al amor propio, porque yo puedo decir, yo me quiero muchísimo, y como me quiero muchísimo, y además con el tiempo se va a curar. No, yo me quiero muchísimo, y además con el tiempo, y además, ay, estoy en un estado de paciencia, se va a curar. No, necesito ponerme en acción. ¿Por qué? Porque mira, cuando nos ponemos en acción y cuando acudimos con un especialista, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a aprender a soltar. ¿Qué vamos a soltar? Esa circunstancia que me hirió, ese rencor o resentimiento que tengo yo contra la persona que me hirió. Por lo tanto, aprenderás a soltar. Expresarás tu dolor, que esto es importantísimo. No lo vamos a negar en donde ¿qué tienes? Nada. No, expresa tu dolor, expresa lo que estás sintiendo. Y entonces, en lugar de estar tapando las heridas que van surgiendo en tu cuerpo, expresa cuál es ese dolor que tiene, y a eso lo vas a lograr también a través de la acción que tú vas a tomar. Asumirás tu responsabilidad. Esto también es súper relevante. Asumir tu propia responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú misma te estás poniendo en acción, tú mismo te estás responsabilizando de tu propia sanación. No se la estás dejando a otros, que otros te pueden acompañar y te pueden ayudar. Y qué bueno, perfecto, pero que nazca, que surja de ti. También te despojarás de tu ropaje de víctima. Y yo te lo decía hace un rato, lo único que estamos haciendo es que nos vamos llenando de capas y entonces nos vamos presentando como víctimas ante todo mundo. Y además lo único que hacemos como víctimas es buscar oídos. No busco ayuda, no busco sanar. Lo único que hago es buscar oídos que me escuchen, para que escuchen todo lo que yo les tengo que contar y que me digan, tienes toda la razón, tu vida te ha hecho una víctima y eres una víctima de las circunstancias de la vida. Y entonces eso me hace sentir, porque me están reforzando esa creencia o me están reforzando eso que yo quiero llevar a cabo con mi vida, y entonces salgo a buscar otros oídos que me digan, pobrecito, que me digan, eres una víctima de esa persona, eres una víctima de las circunstancias, eres una víctima de la vida. También aprenderás a activar el perdón consciente. Activar el perdón consciente. Y ya hemos hablado del perdón, aquí no voy a entrar mucho en detalle, en donde tiene 3 fases el perdón: la de perdonar, perdonarse a uno mismo, y la otra, aceptar el perdón. Y de esto ya hemos hablado. Y también renovarás tu amor propio. Entonces fíjate cuántos beneficios vamos a tener cuando tomamos acción en nosotros mismos. Aprenderás a soltar, expresarás tu dolor, asumirás tu responsabilidad, te despojarás de tu ropaje de víctima, activarás tu perdón consciente y además renovarás tu amor propio. Todo esto lo que te va a traer como consecuencia es satisfacción con la vida. ¿Con cuál vida? Con tu vida. Y entonces cada una de las heridas que tú tenías y que te las ibas poniendo el curita por todos lados, y que llegaba un momento en donde ya traías curitas por todos lados, simple y sencillamente es momento de quitártelo. Conforme vayas trabajando con cada una de estas agujas de tu reloj, y conforme lo vayas haciendo, va a llegar un momento en donde, cuando ya recorriste con las 4 agujas toda esa herida, todo ese dolor, todo lo que te causó, simple y sencillamente vas a estar equilibrado con tu vida. Yo me imagino que tú lo que deseas, sí, es estar bien con la vida. ¿Con cuál vida? Con tu vida. Porque cuando tú estás bien con tu vida, vas a estar bien con la vida de los demás, vas a estar bien con la vida del mundo, vas a estar bien simple y sencillamente con la vida. Pero para eso sí tenemos que recorrer y poner y activar este modelo TAPA, que tiene que ver con tiempo, tiene que ver con amor propio, tiene que ver con la paciencia y tiene que ver con la acción. Esa acción que solamente tú eres el o la responsable de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque pues es tu vida.
Por lo tanto, yo no sé si tú estés de acuerdo que precisamente tal y como se llama nuestra plática del día de hoy, las heridas se cosen con las agujas del reloj, es de que el tiempo es importante, sí, pero al tiempo hay que añadirle, como mencionamos aquí, al tiempo hay que añadirle el amor propio. Lo estoy viendo aquí, por eso lo estoy mencionando. Hay que agregarle la paciencia y hay que agregarle sobre todo la acción. El modelo tapa para solucionar y sanar cada una de nuestras heridas. Me gustaría mucho conocer tu opinión acerca de todo lo que hemos platicado el día de hoy. Espero que esta reflexión de este día nos evite precisamente actuar como ese perrito herido que fue atropellado y que cuando alguien se le acercó para tratar de ayudarlo, simplemente reaccionó mordiendo. Y reaccionó desde un instinto que cada uno de nosotros tenemos de vivir, de sobrevivir, ese instinto de sobrevivencia que cada uno de nosotros tenemos, y que lo único que lo hacemos es simple y sencillamente porque estamos heridos internamente. Y eso lo podemos ver a través de nuestras acciones, pero sobre todo de nuestras reacciones, de esas palabras que nos decimos a través de los pensamientos, tanto internamente, y las que decimos a las demás personas, de las actitudes que tenemos en el día a día con nosotros mismos y con las personas, y entonces nos podemos dar cuenta de que nuestro niño interior está herido y que es nuestra responsabilidad tomar acción a través de estas 4 agujas. ¿Para qué? Para lograr su sanación. Me da mucho gusto el que hayas estado aquí. Yo te quiero invitar para que nos veamos el martes de la próxima semana, que es el martes 6 de octubre. Ya estamos en octubre y todavía seguimos en retiro mágico. De hoy en 8 vamos a platicar de un tema que se llama no sé conjugar el verbo rendirse, pero sí el verbo aceptar. Como ves, está interesante el tema. No sé conjugar el verbo rendirse, pero sí el verbo aceptar y retirarse. Es un tema que yo considero que es también muy interesante. Espero que también para ti lo sea. Agradezco mucho tu atención, el que hayas estado nuevamente como cada martes aquí en Motivación TV con tu amigo Álvaro Patricio. Y bueno, pues en un rato más me pongo a contestar todos los comentarios que me hiciste favor de realizar, los cuales los agradezco mucho. Te mando un abrazo, te deseo muy buenas noches y nos vemos el próximo martes aquí en Motivación TV. Que la pases excelentemente bien y gracias por estar aquí. Hasta luego. Un abrazo.